en cada época, en cada situación, quiénes fueron los líderes, los mártires, los grandes predicadores, los hombres que Dios ha utilizado a través de todos los tiempos para que el evangelio llegue a distintas personas. Así que estamos muy contentos de que ustedes se hayan animado a ser parte de esta clase también. Sé que otros están en camino para anotarse también, pero nosotros vamos a empezar esta noche para seguir adelante avanzando un poquito más sobre el tema. Vamos a orar para empezar esta noche con la dirección del Señor, sabiendo que Dios es bueno y que tenemos que ser agradecidos por lo que Él ha hecho a favor nuestro durante este día. Nos ha dado su cuidado, su protección y por la paz también que ya vino a nuestro país. Puede ser momentánea, esperamos que sea permanente y que en los planes de Dios Él haga su obra en sostener este país, proveernos a cada familia recursos suficientes para tener los niños. Hay tantas necesidades. Vamos a orar entonces esta noche, hermana. Las 4 semanas. La introducción general es un vistazo rápido a todo el contenido de las etapas y luego vamos a ir a ver si avanzamos de etapa, la primera etapa, capítulo 1 y capítulo 2, y luego la próxima semana yo les voy a permitir que ustedes también participen, porque es muy interesante conocer, leer y familiarizarse con la historia de la iglesia, así como aprendemos, ¿verdad? Leyendo. Y ustedes tienen el libro que aquellos que se les mandó, bueno, este es el libro que vamos a usar, pero ustedes lo tienen también, se les mandó como en PDF. No tiene esta portada, tiene otra portada allí. Entonces, pero es el mismo. Yo lo estuve revisando porque es el que me mandó el pastor Emilio y me puse a revisar con el libro formal. Está todo igual. No hay problema. Solamente el otro le han sacado la portada, pero es un escrito. Pero también yo le mandé otro documento de un seminario de las Américas, que también tiene un análisis de las mismas 6 etapas. Así que los dos se compaginan muy bien para usarlo. Seminario de las Américas, de un seminario de Paraguay, que está toda la clase. Así que pueden leer en el uno y pueden ir en el otro para comparar las cosas. Y aparte le mandé un libro que tiene nada más que 4 paginitas. Manual Compendio de Historia de la Iglesia. Tiene 4 paginitas que son como 400. Bueno, ahí está más ampliado todo, si ustedes quieren leer mucho más. Bueno, depende de ustedes. Ustedes lo tienen allí y todos esos materiales son para su ayuda a través de esta clase. Permítame compartir la pantalla para lo que vamos a empezar. Entonces, esta noche hemos ido desarrollando y llegamos hasta, Dios quiera que podamos llegar hasta tocar la vida del distinguido predicador evangelista Billy Graham en la época moderna. Es muy extensa la historia, muy extensa para 4 reuniones, en verdad, pero trataremos de juntos a avanzar en todo lo que tenemos para estudiar. Así que vamos a entrarnos entonces en el tema de hoy. La historia
de la iglesia cristiana surge a raíz de la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección y la orden dada por Cristo a sus discípulos, que consiste en la gran comisión, que está en Mateo 28, 16 al 20, donde él reunió a los 12, a un grupo de creyentes que se acercaron al monte, como 500 personas, para verle allí, y desde ahí le impartió el mensaje y le dio su bendición. Desde ese momento hasta ahora han pasado más de 2200 años y la iglesia se ha movido, y podemos dividir ese tiempo en 6 grandes periodos de la historia de la iglesia cristiana. Esta historia se basa en más de 2000 años de la propagación de la iglesia cristiana por todo el mundo. La historia de la iglesia cristiana narra sucesos que en realidad acontecieron, así como la vida de personas reales que vienen a ser los antepasados de los seguidores de Cristo hoy en día. Si no hubiera sido por esos antepasados, por su testimonio, por su entrega, por su fe, nosotros no hubiéramos escuchado del mensaje del evangelio de Jesús. Por tanto, toda la iglesia cristiana de estos días le debemos mucho a ese testimonio de esos primeros creyentes que con fe, con valor, testificaron, hablaron y dieron testimonio de la persona del Señor Jesús. Entonces, hermano, ahí están los 6 periodos en la historia de la iglesia cristiana, los que vamos nosotros a ir considerando. Ahí vemos el periodo, luego la iglesia y el evento, la fecha. El primer periodo tiene que ver con la iglesia apostólica, y la fecha va desde el nacimiento de la iglesia, allá por el año 30, hasta la muerte de Juan, el último de los apóstoles, por el año 99 después del Señor Jesucristo. El segundo periodo es con la iglesia perseguida, desde la muerte de Juan y por el año 99 hasta el edicto de Constantino en el año 313. Constantino fue un emperador que se hizo cristiano y que en realidad vino a suavizar la persecución contra los cristianos. El tercer periodo tiene que ver con el periodo de la iglesia imperial, desde el edicto dictado por Constantino allá por el año 313 hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. El cuarto periodo tiene que ver con la iglesia medieval, desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Y el quinto periodo, desde la iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla de 1453 hasta la guerra de los 30 años, una guerra que se proyectó en Europa y en Alemania, que fue muy larga por 30 años. Y el sexto periodo es la iglesia moderna, desde la guerra de los 30 años, que empezó en 1648 hasta nuestro día. Esa fue la forma en que está hasta ahora dividido el evento de la historia de la iglesia. Entonces vamos a pasar nosotros estudiando estos 6 periodos. Y estos 6 periodos que vamos a ver, más o menos tiene 24 capítulos. Cada capítulo tiene apenas 3 páginas. 3 páginas, no son tan extensos. En el libro
y en su escrito que le llegó a 3 páginas. De tal modo que podamos nosotros todos participar en la exposición de un capítulo de 3 páginas, y ustedes van a tener para esa exposición solo 20 minutos, porque en 3 páginas no, solo necesitamos lo más concreto, lo básico, y así podemos todos participar y pasar por todos los capítulos. En el último periodo, Dios quiera que tengamos tiempo, Dios quiera, para hablarle un poquito de este libro, La Iglesia y los Dioses Modernos. Este libro forma parte de la Iglesia moderna, pero tiene que ver cómo llegó el Evangelio aquí al Ecuador. Allá por el siglo XVI, cuando recién se estaba fundando, estableciendo lo que se llamaba la República del Ecuador. ¿Sabe cuántos incas vivían aquí? Lo que era Ecuador, solamente un poquitito. Cuando empezaron los españoles a llegar para refundar esta nación nuestra, este país nuestro, para la conquista que ellos hicieron. Más o menos habían en todo el Ecuador 500,000 personas. Estamos hablando hace muchos años atrás. El Inca era Atahualpa, pastor. Claro, el Inca, el invasor. Aquí habían esporádicos grupos. Tupac Yupac y Atahualpa, Huayna Cápac. Entonces habían pocos, pero llegaron, el Inca llegó para conquistar estos grupitos que había y luego empezó ahí a refundarse. Bueno, es muy interesante este libro, fue escrito por un pastor de la Iglesia del Pacto evangélico, y se ha documentado muy bien en la historia desde el inicio ahí de la República hasta el año más o menos 2000, cuando salió el libro. Bueno, el libro forma parte de la Casa de la Cultura del Ecuador y está allí como propiedad. Yo pude conseguir uno prestado de un amigo, el libro, porque yo sabía que alguien lo tenía. Pero es interesante cómo llegaron los grupos modernos acá al Ecuador, cuáles fueron los primeros que llegaron, que debemos de conocer eso porque muchas veces nosotros ignoramos. Bueno, cuando llegamos, tal vez en la última semana, podamos hablar un poquito más de ese tema. Pero sigamos con el periodo entonces de la historia que a nosotros nos conviene. Entonces, en los 6 periodos generales de la historia de la Iglesia cristiana, esos periodos hacen referencia al inicio de una época en específico. Se puede ver el punto de partida de la historia, según las Sagradas Escrituras, marcado por un suceso especial que es la resurrección, la ascensión de Cristo al trono, a la diestra del Padre, y Jesucristo, antes de ascender a su Padre a los cielos, le da la revelación del Espíritu Santo a su discípulo, con una visión ministerial universal, y no solamente para el pueblo judío, sino para que alcance a toda persona. Él le dijo: enviaré a vosotros el Espíritu Santo. Dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. Y puso la forma tan marcada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor Jesús le dio esa bendición a los discípulos. Entonces, la Iglesia apostólica, vamos a ver lo que contiene el primer periodo rapidito. La Iglesia apostólica
en este periodo de la iglesia primitiva cristiana, se conoce como el de la época de la iglesia apostólica y del Pentecostés. El periodo de la era apostólica en la iglesia cristiana se fue estableciendo en un espacio territorial desde el río Éufrates hasta el Tíber y del Mar Negro hasta el río Nilo. Todo eso producto por los viajes misioneros del apóstol Pablo, quien fue el que extendió la palabra del Señor por toda Europa, Asia, y le faltó un poquito para llegar a España. Esta era de la iglesia cristiana del periodo apostólico culmina con la muerte del último de ellos, de los 12, el apóstol Juan. Su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100 después de Cristo, y a esta época que se le llama el periodo de la edad apostólica. ¿Por qué? Porque es el desarrollo, el movimiento de la iglesia por medio de los apóstoles, que estuvieron a cargo de extender, predicar el evangelio y organizar, fundar iglesias y preparar a los nuevos discípulos. Después de esta época entramos a otra, que tiene que ver con la iglesia perseguida. Posteriormente surge el periodo en que la iglesia cristiana es perseguida. Entre el segundo siglo, tercer siglo y una parte del cuarto siglo después de Cristo, generaciones y millones de mártires fueron perseguidos y asesinados cruelmente por mantener el testimonio de Cristo. El más poderoso imperio de la tierra de aquellos días ejerció todo su poder para destruir lo que llamaban la superstición cristiana. Y durante 7 generaciones, un noble ejército de mártires alcanzaron sus coronas bajo los rigores del hacha, de la fiera, la ardiente hoguera. El desafío en el circo romano frente a gladiadores o frente a los leones que les daban muerte. Contrariamente a estos acontecimientos, a lo que los romanos querían erradicar, terminar a la iglesia cristiana, mientras más eran perseguidos, más se multiplicaba, llegando a cubrir casi la mitad de la población del Imperio Romano siendo cristiano. Por eso es que en Romanos capítulo 16, cuando usted lee ahí los saludos que hace el apóstol Pablo, saluda al hermano tal, al que está en la casa tal. La iglesia se movía en casa. Inclusive dice, salúdame inclusive al hermano tal en la casa de Herodes. Aún dentro del imperio había una iglesia en el mismo palacio que la formaban todos los que trabajaban allí, ¿verdad? Los que servían al imperio. La palabra penetró. Mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Hay un librito que es muy interesante. Traté de bajarlos para mandarle, pero no me dio tiempo. Pueden anotarlo ustedes por ahí, El mártir de las catacumbas. Así se llama el libro. Si no lo pueden bajar, lo pueden leer, porque sí está para leerlo ahí. El mártir de las catacumbas. Ese libro describe todos los horrores
por los que tuvieron que pasar la iglesia perseguida, los cristianos de esa época. Familias enteras eran llevados al circo romano. Familias enteras se los ponía al frente para que mantengan su fe o renieguen de su fe. Hay un sinnúmero de testimonios muy preciosos que uno se inspira a leerlo, pero también le perfora el corazón de ver la angustia y la forma en que los primeros cristianos, niños que se mantuvieron firmes en su fe al lado de sus padres, grupos de creyentes que llegaban al circo romano cantando en el nombre del Señor. Bueno, pero la iglesia siguió en su fe. Sí, murieron miles, pero la iglesia se mantuvo. Después, entonces, de ese tiempo, viene la iglesia imperial. Es otro periodo que vamos a ir desarrollando. Luego surge el periodo de la iglesia imperial. Con la llegada al poder del imperio de un emperador romano que se hizo cristiano. Y cuando él se hizo cristiano, cesó la persecución y la matanza de cristianos. Este emperador, Constantino, dice que él cambió su estilo de vida cuando tuvo una visión de una cruz en el cielo y una escritura que le decía: con este signo vencerá. En ese periodo, el símbolo de la cruz vino a sustituir el águila que ondeaba los romanos en calidad de estandarte. La ciudad de Constantinopla pasó a ser el centro de la actividad del Imperio Romano y también se fundamentó en la fe cristiana, quedando así atrás los tiempos de la antigua Roma. Y poco a poco, Roma va dejando atrás su condición pagana para constituirse como la sede central de la iglesia cristiana. Es interesante cuando uno lee los libros hay unos libros que son bastante voluminosos. Los libros de Latour, de Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia, que tiene 3 tomos, o los libros de Buher, que es otro autor bautista. Es interesante, dice que cuando el evangelio era predicado a los soldados se convertían también en esa época y los llevaban ahí al río y era un bautizo en masa de todos los soldados, siguiendo el mismo ideal del emperador Constantino. Así es que llegó a convertirse en esa época a través de este emperador el Imperio Romano, cambiando a una actitud de ser cristiano. Los cambios, de alguna manera, cesó la muerte ahí, cesó la persecución contra los creyentes. Hubo un alivio de paz para ellos por un buen tiempo. Después de este acontecimiento vamos a ver que nos entramos entonces en la iglesia medieval. Es otra etapa o otro periodo de la iglesia. Aquí se inicia el 4º periodo en la historia de la iglesia cristiana. Aquí es cuando comienza la caída del Imperio Romano.
comienza el periodo de 1000 años conocido como la Edad Media. En ese tiempo, Europa se encontraba en un caos, con una desorganización por la división de etnias, sin líderes que lo llevara a organizarse por reino. Ahí es cuando surgen los bárbaros, distintos grupos de etnias y movimientos que nosotros hemos visto por la historia o por películas, cómo eran aquellas personas. Pero también en ese mismo tiempo, periodo de tiempo, el obispo que estaba en Roma tiene la pretensión de obtener no solo el control de la iglesia, sino también a todo el mundo. Recuerda que cuando se fundaba una nueva iglesia, se establecía un obispo, un pastor, para que cuide. Pero hasta ahí eran medios convertidos, pero aquí ya comienzan a desviarse. Entonces, el obispo romano comenzó a tener control, influencia. Y mientras él reclamaba influencia para controlar el mundo de su época, va surgiendo en ese periodo otra doctrina religiosa, la Pastor, musulmana. Sí, pastor, perdón, pero sí, esta iglesia medieval, estamos hablando de los católicos, ¿verdad? hasta ahí no había división todavía. No Era había una división, era una, porque lo que sí había era un obispo, pero pastor, eso es después, yo creo. sí, después, por eso hasta ahí no, ya viene, ahí viene aquí la división. Entonces, mientras este obispo quiere tener control, por otro lado, una doctrina comienza a surgir, la doctrina musulmana. Y el imperio de Mahoma, que también eran conquistadores, eran invasores, viene con la intención de conquistar todos los países del cristianismo primitivo y arrasan con todo Indo por pueblo y conquistando hasta que se apoderan así de la Tierra Santa. También hacen su centro de operaciones en España y tienen el control de Europa y de muchos lugares también. Los seguidores de Mahoma, la doctrina musulmana. Pero ahora Sí, actualmente ellos están copando el mundo, pastor, con su religión. están volviendo, han volvido a Sí, recibir. así Y es. recuerda que ellos desde ahí mantienen ese control donde estaba el templo de Herodes, lo que tiene su mezquita allí, la mezquita de Omar. Y esa es la gran pelea que hay allá. Ahora, bueno, el Señor va a tener que venir a pelear por su pueblo otra vez. Vemos también entonces el establecimiento del santo, aquí está lo que usted me pregunta, del santo imperio romano, el santo, la iglesia santa, y sus emperadores guerreando con los papas. Ahí empieza, unido, a reconquistar, a hacerle frente a la doctrina musulmana. Observamos entonces el movimiento romántico de las cruzadas en el vano esfuerzo por arrebatar la Tierra Santa de su nuevo dueño, los musulmanes. Mucha gente murió en esas cruzadas. La gente era enrolada para salir a pelear las guerras santas de esa época. El despertamiento, por otro lado, de la Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era.
así como al final de la historia antigua, con la caída de Roma, la historia medieval, con la caída de Constantinopla también. Y después del siglo XV, durante el cual despertó Europa, dio inicio el siglo XVI con la reforma de la iglesia. Ahora, recuerde que todo lo que le estoy diciendo es un rasgo breve de lo que vamos a ver de cada periodo. Donde vamos a ir profundizando luego cada cosa. Luego de eso, entramos a la iglesia reformada. Posteriormente, en el siglo XVI, se da inicio al periodo de la iglesia reformada. En este periodo surge un personaje relevante en la historia de la iglesia cristiana, un monje católico llamado Martín Lutero. Este monje se rebela contra la iglesia católica y romana tras dejar una declaración escrita en la puerta de la catedral el día último de octubre de 1517. Su protesta. En esta declaración, Lutero escribe las bases del por qué se posesiona en contra de la doctrina católica romana. Él pone unas bases fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Y una de las bases que él utilizó fue leyendo el libro de Gálatas y el libro de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. No necesitaban de la mediación de un hombre para la remisión y perdón de los pecados. Había muchas cosas que salían fuera de las escrituras. Esa reforma vino a romper los grillos de la conciencia de los hombres. Estaban atados a tradiciones de la iglesia romana. Ahora, no fue fácil para Lutero porque ahí empezó una serie de persecución también contra él para defender lo que la Biblia manifestaba y sus escritos estaban allí. Ahora, en estos tiempos, además se produce la división de la iglesia romana en la católica y la ortodoxa. Dos grupos se dividen. Con esto, países de la Europa del Norte fundaban su propia iglesia, la iglesia ortodoxa. Y surge además la contrarreforma como una estrategia de oposición y freno a la reforma que estaba introduciendo Martín Lutero. Entonces hay una lucha de doctrina, de teología, que fue bastante duras en esa época. Como hoy en día también, que a veces nos enfrascamos con lucha de las cosas modernas que surgen por ahí con algún predicador que está tratando de enseñar algo nuevo y alguien tiene que rebatirle aquello. Y luego, en esta época, entonces, nosotros entramos después de este tiempo a lo que es la iglesia moderna, la última etapa de las 6. Posteriormente a la guerra de los 30 años que hubo en Alemania, se fija la naturaleza religiosa de las naciones como países católicos romanos y países protestantes, dando inicio así al periodo de la iglesia moderna. Asimismo, estudiaremos los hechos más sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a la iglesia en Inglaterra, Europa y América en este tiempo de la iglesia moderna. Los movimiento puritano de esa época
los anabautistas también, que van a aparecer por ahí, movimiento weleyano, racionalista y anglo-católico. Así como los movimientos también misioneros modernos que han contribuido a la edificación de la iglesia de nuestro tiempo. En esos movimientos modernos de esa época surgen los grandes movimientos de misioneros como este joven Guillermo Carey, de evangelizar al mundo de esa época. Llevar, como él decía, el evangelio a los paganos. Tenemos ahí a un David Livingstone evangelizando África, a un Juan G. Peyton evangelizando Escocia, a un Charles Thomas evangelizando también en la China. Bueno, hay un sinnúmero de misioneros de esa época que ya comienzan ese mover de evangelizar al mundo de su época. Junto con esos movimientos, notaremos también el gran cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo en el siglo XIX y en el siglo XX. Cambios que han llevado a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para el servicio de los hombres, en reforma, en elevación social, en esfuerzos activos para el mejoramiento de la humanidad. En medio de estos movimientos, también el mundo fue cambiando en el campo de la ciencia, en el campo del conocimiento, en el campo de la tecnología. Cuando uno lee la historia y de esa época, vamos a ver si jugamos un poquito con la historia aquí, ustedes que han sido historiadores. Surgen personas como el que inventó el foquito, el que ahora nos alumbra. ¿No se acuerdan? Benjamin Franklin. No, fue un presidente. Abraham Lincoln. Edison. Tomás Alva Edison. Edison. Surge el invento de la imprenta. Con los textos móviles, así como cuando nosotros cogemos un sello, ¿no? Así era en esa época, poner así. Ya no se ve tanto esos sellos ahora, porque ahora es más moderno el sello. Juan Gutenberg. Que con Gutenberg se publicó la primera Biblia con ese tipo de texto en la imprenta. En esta época surge también la traducción de la Biblia del oso. La Biblia del oso. ¿Por qué se le llama la Biblia del oso? Porque en la pasta, en la portada, hay un oso dentro de que está frente a un árbol y ahí hay un panal de miel. Y está comiendo allí. La Biblia del oso. También aparece la Biblia de Reina y Valera. Escrita en España, en un convento católico. Bueno, en la época de los cambios, en esa época, comienza un movimiento distinto. Y también el movimiento de los viajes espaciales a la luna. Bueno, Dios ha ido moviéndose, pero también la iglesia
en la época moderna comienza el movimiento de los grandes predicadores, la evangelización de distinta manera y el inicio de las misiones. Bien, esas son las 6 etapas por las que nosotros vamos a ir pasando, viendo y considerando cada una de ellas hasta tener toda la información completa de lo que queremos hacer. Como ustedes ven, mi mayor deseo es que ustedes puedan asimilar el mayor contenido de la historia de la iglesia a través de estas 4 semanas que vamos a tener de estudio. Depende mucho de usted, la entrega, el entusiasmo que le ponga. Por ahí una hermana que me dice que le encanta la historia. Vamos a ver cómo le va con su historia. Y yo creo que a todos les gusta la historia. ¿Les gusta o no les gusta la historia? A mí también, pastor. Muy bien. Me encanta. Así que, a mí también me encanta la historia. Muy bien, vamos a tratar de aprender entonces. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque tenemos... Entonces vamos a empezar con la iglesia apostólica. La primera parte. La primera. Sí, la iglesia apostólica. Así se llama desde la ascensión de Cristo, allá por el año 300 después de Cristo, hasta la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo. En este periodo se inicia desde la ascensión de Jesús hasta la muerte del último de sus discípulos. Aproximadamente 100 años van a pasar, en el cual los discípulos, los apóstoles, tienen el control y el desarrollo de la obra. Por eso se llama apostólica, porque es el trabajo de los apóstoles. Es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Está toda su historia ahí trazada. En esta etapa se comienza a formar la iglesia primitiva, porque eran poquitos, pero liderada por los apóstoles y conformada por todo aquel que creyera. Esto es interesante, el principio que ellos tenían en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, confesándolo en su corazón como su Señor y Salvador. 2 principios importantes: su Señor y Salvador. Se han dado cuenta que hoy en día muchos de los predicadores han omitido cuando dicen: ¿quieres aceptar a Cristo? Ven, levanta tu mano o pasa al frente y recíbelo como tu Salvador. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué están dejando a un lado? No están haciendo bien la declaración de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Porque cuando... Omiten la parte de Señor. Claro, porque Señor significa que yo estoy rendido ante a quien necesito darle toda la pleitesía, toda la honra, y que Él tiene todo el derecho y toda la potestad sobre mi vida. Entonces, va a gobernar nuestra vida. Exactamente. Entonces, cuando yo digo solamente Señor, Salvador, bueno, yo sí necesito un Salvador para que me salve de tal y tal y tal cosa. No, pero Señor no. Por eso es que tenemos creyentes que no son obedientes. No, si yo sí soy salvo, pero cuando le habla de la obediencia, del señorío de Cristo, como ya hemos estudiado antes, ahí es cuando se chocan. No quieren rendir su vida. Bueno, ese era el mensaje convincente, firme. Decían, Cristo es el Señor. Ese era su mensaje, Cristo es el Señor. 50 días posteriores a la resurrección de Jesús. Y transcurrido 10 días
de la ascensión de Cristo se da el día de Pentecostés, anunciado por Jesús a sus 12 discípulos, al decirle: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes con poder. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese día, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos con el poder de la presencia del Señor. 120 seguidores que estaban reunidos orando junto con los apóstoles en el aposento alto. Y como resultado de eso, 3,000 personas vinieron al encuentro con Cristo el Señor. Durante ese momento, todos allí reunidos experimentaron la presencia del Espíritu Santo, a través del cual Dios les abrió el entendimiento. Recibieron la revelación del reino de Dios, así como el poder para pregonar el evangelio. Y de esa forma, todas las personas pasarían a ser los que iniciarían el testimonio del evangelio de Jesús. Hablaban, dice, con poder, con denuedo. Nadie podía refutarle la convicción espiritual que ellos tenían. Tan vívida fue la manifestación que vieron descender lengua de fuego de lo alto, que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. Así como también desde ese momento el Espíritu Santo comenzó a morar en cada uno de los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hasta hoy en día, cuando venimos a Él, rendidos como el Señor de nuestra vida, somos llenos de su presencia para tener también poder para hablar con denuedo, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así comienza entonces el inicio de aquella iglesia. El efecto de este hecho de la llenura o de la presencia de Cristo fue triple. 3 cosas ocurrieron. Interesante. Primeramente, iluminó su mente. Le dio cierta conocimiento para poder hablar sobre todas las cosas de Cristo. Era tal el movimiento que, porque dice que había en aquel día, habían gente de todas partes del mundo de esa época que vinieron a la fiesta de la Pascua, a la adoración. Y la gente que les habló a ellos, hablaban del idioma de aquellos donde habían venido. Qué interesante. No eran lenguas extrañas. Dice que había medos, persas, africanos, de todas partes. Y los que fueron tocados por el Señor hablaban el idioma de eso y podían transmitir el mensaje que estaba Pedro predicando acerca de Cristo, cómo fue crucificado, cómo fue muerto y resucitado. Entonces les dio un nuevo concepto acerca de Dios, porque hasta ese momento muchos creían que el reino de Jesús era un reino terrenal, pero allí entendieron que era un reino espiritual. No era del hombre, sino de la presencia de Dios para tocar vida, transformar vida.
y le dio el poder de impactar a cada miembro un fervor especial del espíritu y un poder de expresión, de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Qué precioso lo que Dios hace. Aquellas personas que nunca habían hablado con tanto fervor, con tanto entusiasmo acerca de algo, ahora era tan espontáneo hablar acerca de Jesucristo a cualquier otro y le hablaban sin temor. Desde aquel día, este espíritu divino ha morado en la iglesia como una presencia permanente, como posesión de cada verdadero creyente, conforme a la fe y la consagración de cada uno. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Dice que hablaban con denuedo la palabra y sin temor a toda persona. Por eso es que había, hermanos, conversión todos los días. Todos los días. Dice de tal modo que todos los días se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos por el testimonio de estos creyentes que respondieron al llamado del Señor y hablaban con poder. ¿Usted ha participado alguna vez de alguna cruzada evangelística fuera de la ciudad? No. No, pastor. Oiga, le hace falta para que prediquen, para que hablen de corazón a corazón, de persona a persona, para que se haga realidad esto que ocurrió allí en el inicio de la iglesia, que habla acerca del Señor con poder. Es algo tan lindo, hermano, tan precioso. Yo he estado en varias cruzadas, con la cruzada de las Américas, con la cruzada internacional. Me ha tocado estar dirigir la cruzada internacional en Trujillo, Perú. Estuve organizando la cruzada de Lima, Perú. Coordiné la cruzada que hicimos en Miami, Florida. Y sabe que es muy distinto predicar en nuestros países de acá del Cono Sur que predicar el evangelio en los Estados Unidos. Muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Los países como los nuestros, la gente, uno va, se acerca, saluda, hace amistad y le presenta el plan de la salvación, se identifica, todo eso. Pero en Norteamérica es más complicado. Esa semana que me tocó estar allá, yo pensaba que iba a ser igualito que aquí, que en Perú, que en Ecuador, bueno, que en Guatemala. Dije, bueno, no, allá se hacen la visita evangelismo previa cita. Usted no puede ir a tocar una puerta porque no lo conoce. No sabe quién es. Y antes de que le abran la puerta, ya está el carro de la patrulla, la policía ahí. Pero en cambio usted va a cualquiera de nuestra ciudad, usted toca la puerta y se vuelve como el testigo de Jehová, darle durísimo hasta que le abran, ¿no? Bueno,
y unos comercios y todo. Y ahí, y otra cosa que en las iglesias me armaban, yo tenía que ir con el pastor de la iglesia ya. Teníamos un calendario y horario de visita. Teníamos que controlar el espacio entre lo que uno viaja de una casa a otra en el taxi, cuánto tiempo tiene allá. Oiga, era bastante complicado cuadrar el horario de visita. Porque ellos le dicen media hora y en media hora usted tiene que hacerlo todo. Luego se acabó. Tiene que salir. Pero se predica el evangelio. Se predica. Entonces yo veo que aquí con la iglesia de comienzo tenían esa hermosa tarea de predicar. Vamos a seguir, hermano. Esa iglesia que empezó es conocida como la iglesia del Pentecostés. La primera congregación de fieles de Jesús de esa época se denominó iglesia primitiva o la iglesia del Pentecostés. En sus primeros años se circunscribió a la ciudad de Jerusalén y a su entorno, porque recuerda que recibieron el mandato de ir y hacer discípulos en Jerusalén. En Samaria. Ahí hubo un problema. Les encantaba, parecían bautistas de nuestro día. Les encantaba su entorno. Era una iglesia de unos pocos fieles de la misma raza judía, unidos por el mismo espíritu, todos obedientes a Cristo. Bueno, el Señor dijo que hay que empezar con Jerusalén. Ahí estaban toditos obedientes. Mira que se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000 y se están añadiendo. Está bonito aquí, está bonito, no pasa nada. Estamos creciendo, está bonito. Todo eso estaba bien. Su líder principal, según el libro de los Hechos, fue el apóstol Pedro. Y junto a él, también el apóstol Juan. Las bases doctrinales fundamentales que enseñaba Pedro en sus predicaciones fueron, ahí están las tres bases principales: presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que estaba cumpliendo, que había cumplido la promesa de redimir al pueblo. Siempre hablaron de la resurrección de Jesús. Contaban con todo entusiasmo, con toda emoción. Y luego, la última parte, el mensaje era, anunciaban la segunda venida de Jesús, porque Él les prometió que volvería. En esas tres áreas se basó toda la predicación de ellos, esperando la promesa. Y tenían resultado. Hablaban con tanta vehemencia que por eso era que cada vez se añadía más gente a la iglesia. Entonces la iglesia contaba con 120 fieles y que a partir de su propio testimonio anunciaban el evangelio, acercando a otros fieles venir ante la presencia del Señor Jesús. No existía diferencia entre apóstoles y los fieles o laicos. Todos tenían el mismo llamado, como un cuerpo de Cristo, de predicar el evangelio de Jesús. Ese era su enfoque, que todos conocieran que Jesucristo era el Señor. Ese ejemplo de esto lo encontramos en Esteban. Esteban, el joven diácono, que siendo uno de los fieles,
predicaba el evangelio de Cristo. La iglesia de ese tiempo, mire la característica que tenía, era virtuosa en cuanto al amor, había unión, gozo, preocupación de atender a los fieles más necesitados. Por eso es que el libro de Hechos dice, y compartían por la casa el pan y comían con sencillez. Había coinonía, había comunión. Todo él dice que eran de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Todo eso estaba muy bonito. Qué bueno es cuando en una iglesia hay ese espíritu, ¿verdad? De compartir, de unidad, de amor, de sencillez. Y todos sentimos lo mismo. Eso nos une, nos atrae uno a otro. Pero le faltaba algo a la iglesia. Y que el Señor tuvo que llamarle a la reflexión. Tuvo que darle un golpe para que ellos puedan tuvo que darle un golpe para que se muevan. Le faltaba el espíritu misionero. Le faltaba la diligencia misionera. Dios siempre le estaba respaldando en todo. Le dio cierta sabiduría a los miembros de la iglesia. Se cumplió lo que dijo Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Le dio ciertos respaldos, ciertos prodigios a los miembros de la iglesia. Podían hacer milagros. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo para que los hermanos se despertaran. Se levantó contra ellos una persecución, la cual hizo que los fieles vayan a otras regiones, a otros pueblos, a otras ciudades, y con ello expandir el evangelio a donde fuera. Tuvo que utilizar, levantar la persecución para que haya un deseo de moverse. Se habían olvidado de que no solamente era Jerusalén. Tenían que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Se olvidaron de esa parte. Bueno, yo me he estado preguntando, ¿será que nosotros necesitamos un golpecito para movernos, para que haya un despertar también espiritual en que nuestros hermanos, porque algunos hermanos son muy cómodos, vienen muy alegres los domingos a la casa del Señor, cantan con nosotros, saludan con los hermanos, se dan un abrazo, dan su ofrenda y la obra misionera, el testimonio cristiano. Entonces, la palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, vamos a seguir. Entonces, surge la expansión de la iglesia desde el año 35 después de Cristo hasta el año 50. Cuando la iglesia cristiana comenzó a expandirse fuera de la frontera de Jerusalén, y durante 15 años se dio entre los congregantes una controversia, surgió en ese tiempo. Y la pregunta que surge
durante ese tiempo que ellos están predicando, ahora con lo que fueron por varios lugares predicando, comenzaron a tocar a los gentiles también. Y entonces la pregunta era si la iglesia debería de ser solo exclusiva para el pueblo judío. Y ahí hay un debate entre conservadores y progresistas. Esa pregunta fue llevada a la iglesia madre, a lo que se llevó o se llegó a conocer como el concilio en Jerusalén, allá por el año 50 después de Cristo. Posteriormente a este concilio, la iglesia cristiana se había ya establecido en Asia Menor, Siria, e incursionaba en territorio de Europa. Esto se debió a que los misioneros, Pablo, Bernabé, Sila, Pedro, Juan Marco y muchos otros, comenzaron a salir para hacer la obra misionera. Y también los que iban y yendo de un lugar a otro debido a la persecución, donde iban, predicaban. Al principio de este periodo de 15 años, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Y en ese tiempo ellos escogieron a 7 varones diáconos, de los que se quedaron en la ciudad para administrar los fondos de la iglesia y ayudar a los pobres. Interesante lo que dice, y ahí hay una cosa que me llamó a mí la atención. Que los diáconos recogían fondos para ayudar, ahí encontré, para ayudar a los pobres y a las viudas en sus necesidades. Esa ofrenda se levantaba y de ahí repartían para las personas necesitadas. Y yo me preguntaba, nosotros hacemos mucho énfasis en la ofrenda y en los diezmos, ¿verdad? Y tal vez tenemos un presupuesto para literatura, pago de luz, agua, arreglo local, equipos, todas esas cosas. Pero habrá un rubro ahí para los pobres, para los necesitados. Que yo conozca, no creo que ninguna iglesia tiene ese rubro. Pero en esa época el énfasis era eso. Ayudar a los pobres, a los necesitados. La verdadera religión, Santiago dice, que es hacer misericordia con las viudas y los huérfanos. Era parte del programa de la iglesia. Pastor, me ha hecho acordar, hablando de los diáconos, me ha hecho acordar de un chiste de diáconos. ¿Quiere que se lo comparta? Mire, dice que iban en un avión, ¿no? Y el capitán estaban por colapsar, el avión había perdido los motores, los 2 motores. Entonces el capitán dice, señoras y señores, por favor, si hay algún cristiano que haga una oración o algo, porque vamos a fallecer, vamos a perecer con esto. Entonces, si alguien es católico, evangélico, lo que sea, por favor digan de qué es lo que es, o sea, y haga una oración. Entonces nadie hablaba. En una de esas insistió nuevamente el capitán, por favor, vamos a morir, hagan una oración a cualquiera que sea, por favor, identifíquese. Entonces alzaron la mano uno, entonces dice, ¿quién es usted? Yo soy evangélico. Ya, entonces, y diga usted, ¿qué? Es que yo soy diácono.
Entonces dice, bueno, haga la oración. Hermanos, por favor, oremos por los diezmos y las ofrendas. Pastor, sí, ahorita lo que usted me está hablando de los rubros, que si hay un rubro para la gente pobre, yo creo, no estoy tan seguro, pero creo que hay algunas iglesias que tienen un presupuesto, inclusive hasta un ministerio de servicio para las personas que necesitan, entre las cuales están personas necesitadas por medicina, quizás por problemas económicos, ¿sí no? O sea, hay iglesias que sí tienen eso. Ya, ahora, por supuesto, hay que ver cómo se maneja, quién desempeña, quién dirige ese ministerio. Claro. Pero sí hay, o sea, no se recoge. Ahora, recuerda que la Biblia dice, hagamos mayormente bien a la familia de la fe. Entonces, hay momentos que en verdad la familia de la fe también necesita un apoyo. Claro, Bueno. bueno, buenas noches, pastor. Como decía el hermano Pedro, por ejemplo, en la iglesia hay el ministerio de servicio, ¿no? Y como dice él, se ayuda muchas veces con medicina, útiles escolares, también se ha ayudado. Incluso se ha ayudado, hermanos, con, al menos en el tiempo de pandemia, para alquiler, tiempo de para pago pandemia, de alquiler. accidentes. Pero sí, claro, hay los encargados de servicio y ellos hablan con el hermano y eso, ¿no? Y cuando esas personas de afuera, bueno, pues ahí sí es sobre todo tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, como política en la iglesia no se da efectivo a personas de afuera al menos, ¿no? Y con los hermanos también se lo hace, pero con personas afuera más aún no. Si es de ayudar con una medicina, que se lo ha hecho con lentes, asimismo pasajes por lo regular que llegan, que personas que sí, que se han quedado, se va el hermano encargado de servicio hasta el terminal mismo, le compra el pasaje y se le entrega a la persona. Y bueno, pues los que son cuenteros, ahí también uno nota, dicen, no, ya regresan mañana y no regresan, ¿no? Los que son cuenteros. También aparecen los cuenteros, ¿no? Claro. Bueno, Pastor, yo sí soy testimonio de eso, porque cuando yo tuve un accidente, la iglesia me ayudó con la persona del accidentado. Bueno. Bueno, esa era la característica de la iglesia del primer siglo. Yo creo que no debemos de olvidar eso, ayudar a la expansión, ¿verdad? Había mucha gente necesitada en esa época también debido a la persecución. Habían viudas, había gente pobre, había gente que necesitaba. Y la iglesia buscaba cómo ayudarle. Bueno, entonces no hay que olvidarse de esa parte de la obra de caridad también que tenemos que hacer. Vamos. Ahora, nosotros estamos viendo que entramos, como dijimos al comienzo, que se presentó una controversia en la iglesia porque los misioneros que salían para predicar el evangelio estaban ganando muchos gentiles. Y los misioneros judíos comenzaron a aplicarle a los gentiles la ley judía. Y habían dos grupos entonces. Los grupos, los conservadores y los progresistas. ¿Qué decían los conservadores? Decían, no puede haber salvación fuera de Israel. Y los gentiles deben sujetarse a las reglas judías y ser circuncidados. O sea, le daban énfasis que para ser salvo tenían que ser circuncidados. De acuerdo a la ley de Moisés. De acuerdo a la ley de Moisés. Se armó un escándalo ahí. Pero recuerda que están haciendo la iglesia. Estaban recién desarrollándose también. Y siempre cuando hay algo nuevo, siempre va a surgir alguna situación. Pero en cambio los progresistas, en esa línea andaba Pablo allí, decía que el evangelio es para los judíos y para los gentiles, bajo la misma base
pero de fe en Cristo, sin tomar cuenta la ley judaica, que no necesitaban los ritos del judaísmo, sino sencillamente la fe en Cristo para ser salvo. Así que el concilio de Jerusalén, los hermanos que formaron el grupo allí para discutir la primera reunión de negocio que encontramos ahí del Nuevo Testamento, ¿quiénes estaban presentes? Los apóstoles, los ancianos de las iglesias ya establecidas. Recuerda que los ancianos no que eran ancianos por ser viejitos, sino que eran los pastores. Ese era el nombre que se le daba. Y debatieron la doctrina teológica de ese momento entre Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago. Eso tiene que haber sido fuertísimo allí. Cada uno discutiendo y defendiendo el punto de vista del judaísmo y de lo que el Señor Jesucristo enseñó, de la fe, la salvación, la muerte de Cristo. Bueno, ya me imagino. Pastor, pero Pedro sí recapacitó, pues, a la larga. ¿Cómo? Pedro sí recapacitó a la larga, digo. Claro, sí. Después de darle algunos tortazos ahí que le dio Pablo. Bueno, entonces, el resultado fue que la ley ata únicamente a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo. Punto. Así que se deja en paz a los hermanos gentiles con ciertas recomendaciones que vamos a ver aquí. Jacob opinó que no debía inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirle para que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación de ahogados y de sangre. Porque como eran gentiles, estaban acostumbrados a ir y comprar en el mercado la carne sacrificada a los ídolos, porque esa era la costumbre. Entonces le dice, bueno, apártense de eso. En el Concilio de Jerusalén, la iglesia acepta la posición de que se debe llevar la palabra a todas las personas, como Jesús le había comisionado a los apóstoles y a los 500 que le vieron ascender al cielo, que el evangelio era para todos sin distinción de personas. En esta obra misionera se destacan, además de Pablo y Pedro, Bernabé, Felipe, Lucas, Timoteo y Marco, entre otros también. Y también hay que mencionar a los que daban albergue y apoyo, como Priscila, Ligia y, bueno, muchos otros más. Entonces, el evangelio tenía que seguirse haciendo, predicándose de acuerdo al medio en que estaban. Los judíos allá, los gentiles acá, sin ponerle carga. Y qué interesante que los gentiles eran bien cooperadores. Bien cooperadores. Siempre estaban dispuestos a ayudar a los misioneros. Bueno, Pedro tuvo que aprender, como dijo el hermano Pedro de Ecuador. Pedro tuvo que aprender cuando fue a la casa de Cornelio. ¿Recuerda? Que Pedrito se hacía ahí el santo. Yo no puedo comer eso. Y el Señor le dice, lo que yo limpio, tú no lo llames inmundo, ¿verdad? Y ahí Pedro se une pues a la pachanga de los hermanos gentiles. Y andaba con ellos, salía, entraba, comía y disfrutaba de todo. Cuando vienen los hermanos de la iglesia de Jerusalén, él comienza a hacerse para atrás. Le dice Pablo, hipócrita, le dice, ¿cómo vas a hacer eso? Hazlo abiertamente, sin ningún problema. Por eso Pablo decía, yo me echo a todo. Al judío, judío, gentil, gentil. Al pobre, al rico, al rico. De modo que salve a alguien. Esa es la importancia, la salvación. En este tiempo,
es que se comienza a escribir también la mayor parte de los evangelios y las epístolas. El concilio de Jerusalén abrió las puertas al desarrollo del pensamiento cristiano que llevó a la doctrina junto a la expansión territorial. No fue Pastor, fácil. Sí, dígame, hermano. o sea, este es el primer concilio realmente. El primero que hubo sobre el punto de vista de la salvación. Si iba acompañado de el acto del ritualismo de judío, de la ley mosaica, o solamente por la fe en Cristo. Y De ahí el siguiente es el de Nicea. El siguiente es el de Nicea. Sí. Muy bien, hermano. Vamos a hacer un alto ahí y volvemos después de 15 minutos para continuar con un poquito más y luego la participación de cómo vamos a seguir en el estudio. Así que para que los que no han merendado tomen 15 minutos para merendar, para disfrutar, tome su agüita, su galletita, sus patacones, su chocolate, bueno, lo que usted guste, hermano. Y volvemos luego, entonces, nuevamente. Amén, hermano. Amén. Ok, pastor, gracias. Bueno, Muy bien. Déjeme aquí. Por los apóstoles fue Felipe, quien después de huir a causa de la persecución, refugiándose en la región de Samaria, allí él, al predicar un gran avivamiento, los samaritanos era un pueblo que se habían mezclado con otra cultura y por eso eran despreciados por los judíos. Pero sin con embargo, los asirios. Felipe le predica el evangelio y los samaritanos se convierten al Señor. Ese es otro de los avivamientos que se produce allí en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios comienza a moverse ahora, su Espíritu Santo, y yendo a otros lugares. Este Felipe compartía la misma opinión de Esteban y estableció